Muy, pero muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, que de nuevo nos sintonizan y nos ven a través de este medio, como es el Facebook Live. Para todos aquellos que nos van a ver también a través de nuestro canal de YouTube, un fuerte abrazo. Dios les continúe bendiciendo. Que la gloria de Dios repose sobre sus vidas. Hoy, 25 de agosto del 2020, continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Un estudio del Evangelio de Marcos. Hoy continuamos con este maravilloso Evangelio, el Evangelio del apóstol San Marcos. Ahora, hemos venido estudiando los Evangelios, ya estamos en el Nuevo Testamento y decíamos que Mateo es el Evangelio del reino, el Evangelio donde Jesús es presentado como el rey de los judíos, el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Marcos ahora presenta al siervo sufriente, el siervo pero que vino a sufrir y a dar la vida por nosotros. Ese es el Evangelio de Marcos, el Evangelio del siervo, de aquel que vino a vivir y a morir por nosotros, aquel que vino a servir y a dar su vida como ofrenda por nosotros. Vamos a orar. Vamos a colocar esta clase delante de la presencia de Papito Dios y vamos a pedirle al Espíritu Santo precioso de Dios que te hable en esta mañana a ti y me hable a mí y nos hable de una manera especial. Oremos. Bendito Padre Celestial, yo te doy muchas, pero muchas gracias en esta preciosa y hermosa mañana porque tu presencia es real. Porque tú estás aquí de una manera especial. Ministra nuestras vidas. Ministranos a cada uno de nosotros. Espíritu Santo, toma mi vida y úsala para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Llena mi vida. Tómala de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludamos a nuestro hermano Juan Carlos Delgado Grijalva. Saludamos a Weimar Mendoza Núñez de Mocoa. También saludamos a nuestra hermana Miriam Rojas, mi prima, a todos los hermanos que se conectan. Una fuerte bendición. Cenelia Rojas, mi prima, también un fuerte abrazo y un fuerte saludo. Dios les continúe bendiciendo hoy en esta mañana. Para esta mañana hemos preparado una canción hermosa de Stephen Green que se llama Cristo es la peña. Cristo la peña de Oret. Cristo la peña de Oret. ¿Cuántos saben que Cristo es esa peña de Oret? Esa peña de Oret que está brotando agua preciosa para ti y para mí. Entonces vamos hoy en esta mañana a escuchar esta canción de Stephen Green. Cristo la peña de Oret. Es la peña de Oret que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oret que está brotando, agua de vida saludable. A probarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oret que está brotando, agua de vida saludable para ti. es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a probarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oret que está brotando,
agua de vida saludable para ti. Ven a probarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Díselo hoy, Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti y para mí. Díselo en esta mañana hoy y dile: Cristo, tú eres la peña de Oreb, tú eres esa peña de Oreb que está brotando con la agua de vida saludable para mí. Qué bendición en esta mañana estar aquí, hermanos. Qué lindo poder adorar al Señor y decirle que Él es nuestra peña, esa peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Recuerde que cuando el pueblo iba caminando por el desierto y tenían sed, le pidieron agua al Señor y clamó por agua a Moisés. Y el Señor Jesús le habló a Moisés y le dijo: toca la peña, toca la peña. Y con solo tocar la peña brotó agua, agua, agua. Oh, qué bendición, qué lindo. La hermana Lilian Carrasquilla dice: Stephen Green, preciosa alabanza. Tu palabra hoy, siempre nuestros pensamientos. O sea, que quede grabada en nuestros pensamientos. Amén. Seguimos con este Evangelio de Marcos y este estudio del Evangelio de Marcos. Hagamos un repaso y una recapitulación de lo que hemos visto ayer. Y continuamos estudiando este Evangelio precioso de Marcos. Ahora, Marcos, como yo les decía, hermanos, Marcos es un evangelio que nos habla, o el propósito es presentarnos a Jesucristo como el siervo y como el Hijo de Dios, pero un siervo, aquel que vino a servir y no a ser servido. ¿Sí? Es un libro, es un evangelio donde nos habla de la vida de Jesús. Pero desde este aspecto, del aspecto de un hombre que vino a servir, a servir. Por otro lado, también decíamos que fue escrito entre el año 55 al año 60 después de Cristo y fue escrito en la ciudad de Roma, donde estaba la capital del Imperio Romano. Ahí se encontraba Pedro y lo más probable fue que fue sacrificado por Nerón bajo el gobierno de Nerón. Fue un evangelio que fue escrito para darle ánimo a los cristianos convertidos en ese tiempo, especialmente muchos de ellos gentiles que se habían convertido a Cristo y que estaban siendo perseguidos por un imperio que era el Imperio Romano. Ahora, hay unos aspectos, decíamos ayer, y unos aspectos generales. Ahora, el objetivo de este evangelio, decíamos ayer, uno de los objetivos de este evangelio es mostrarnos que Jesús es el Cristo, el Mesías que ellos estaban esperando, que Él es divino pero a la vez es humano y que como ser humano expresa emociones y tiene sentimientos. Jesús es un hombre como usted y como yo, pero también es divino, también es Dios hecho hombre. En Él se cumple la palabra cuando dice Isaías que Él sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Sería un hombre, pero también Dios. Qué bendición, hermanos. Ahora, decíamos que fue escrito cerca del año 55 al 60 desde Roma, donde se encontraba Pedro. Esta era la provincia de Roma en Italia. Esa era la capital del Imperio Romano. Ahora, decíamos que ¿para quién iba dirigido este evangelio? Algunos destinatarios convertidos al cristianismo, especialmente judíos convertidos al cristianismo, pero también muchos gentiles que se habían convertido al cristianismo. ¿Sí? La tradición toda se le atribuye a Juan Marcos. Y decíamos que Juan Marcos era el sobrino de Bernabé, pero también era colaborador de Pedro. Pedro en su primera epístola, en el capítulo 5, versículo 13, habla de mi hijo y se refiere a él como un hijo, se refiere a él como si fuera un hijo, porque era un hijo adoptivo de una manera u otra en el evangelio, era su colaborador más cercano y mucha de la información que Marcos habla de este evangelio lo está hablando, escúcheme bien, lo está hablando porque el testigo ocular que fue Pedro, de él tomó la información.
De él tomó la información. Ahora decíamos que según lo que nosotros sabemos, la gran mayoría de la información fue uno de los primeros evangelios en escribirse. El evangelio de Marcos, de Lucas y Mateo toman de Marcos información. O sea, Marcos es el primero de los 4 evangelios. El último en escribirse es Juan. Pero el primero en escribirse es Marcos. Ya Mateo y Lucas toman información de Marcos. Por eso son tan parecidos. Mateo y Lucas, algunos relatos son muy similares o parecidos. Pero también se cree que hay una fuente Q, una tradición de hechos de Jesús que tomaron también Mateo y Lucas y ayudaron a formar estos evangelios. Vamos entonces a continuar y continuemos mirando, y estábamos diciendo que este evangelio es un evangelio con un lenguaje y un estilo muy sencillo, muy preciso y enérgico. Porque lo que Marcos quiere mostrar es un Jesús de acción, es un Jesús activo, un Jesús en movimiento. Es un Jesús que continuamente está ahí, allá, acá, ¿sí? Y toma de muchas fuentes orales, especialmente la fuente más fideligna oral que él toma es del mismo Pedro. Muchas de las cosas él se las va a preguntar a Pedro. Pedro, ¿qué fue lo que hizo Jesús aquí? Pedro, en esta otra ocasión, ¿qué hizo? Y Pedro le iba contando y él iba tomando apuntes. Y después se convierte en uno de los evangelios más hermosos que tú y yo tenemos, ¿sí? Y a través de este evangelio está preparando a los lectores para sufrir como Cristo sufrió. O sea, les está diciendo, si el maestro sufrió y murió en una cruz, crucificado por el Imperio Romano, ¿cuánto más nosotros no vamos a sufrir como cristianos? Y recuerde que Jesús ya lo había dicho en Mateo 24, y ustedes serán odiados, perseguidos por causa de mi nombre. Cuando uno lee Mateo 24, una de las señales antes del fin, encuentra a Jesús diciéndole, entonces a ustedes lo van a arrestar, lo van a perseguir, lo van a matar, en todo el mundo lo van a odiar por ser mis seguidores. Muchos se van a apartar de mí, van a traicionar los unos a otros, se van a odiar, ¿sí? Entonces ya Jesús lo había dicho. Ya Jesús unos años atrás les había dicho a los cristianos, ustedes van a ser perseguidos. Ustedes van a vivir una persecución. A ustedes los van a meter en las cárceles. A ustedes los van a arrestar. A ustedes los van a matar. Los van a odiar por ser mis seguidores. Y hermano, hoy estamos viendo este cumplimiento. Pero este cumplimiento de esta palabra es progresiva. Yo siempre digo, esto empezó a suceder desde el mismo año 64 o 63, cuando Nerón empezó a perseguir a los cristianos. Continuó con Vespasiano, continuó con su hijo Tito Livio, después con Domiciano. Con Domiciano se arreció la persecución a los cristianos. Después con el emperador Trajano, y así sucesivamente hasta llegar al año 313, cuando terminó la persecución de los cristianos. Y ahí el cristianismo se consideró ya la religión oficial del imperio. Pero hasta ahí no terminó la persecución, porque después del año 476 y la caída del Imperio Romano y la subida y la formación de los países europeos, surge una religión llamada el catolicismo. Y con el catolicismo y el papado surge una institución llamada la Inquisición. Y con esta institución van a perseguir a muchos cristianos, a los moros y a los judíos en Europa. Y muchos van a ser torturados, van a ser quemados vivos por orden de la Inquisición, hasta que es abolida prácticamente principios del 1800, cuando surge Napoleón Bonaparte. Y con Napoleón Bonaparte se termina la Inquisición, se acaba la Inquisición. Pero después viene la caída de la Rusia zarina, los zares, y subida de Stalin y Lenin al poder en Rusia, y con ello viene una persecución de cristianos en Rusia y en todos estos países de la cortina de hierro. Hermano, y hasta hoy vemos la persecución de los cristianos, porque hoy los cristianos son perseguidos, muchos cristianos en la China, muchos cristianos perseguidos en Corea del Norte, muchos cristianos perseguidos en los países islámicos, donde se adora a Alá como Dios, profeta como Mahoma como su profeta, y el Corán como su libro sagrado. Y en muchas partes también se persiguen a los cristianos, como en el África, hermanos. Entonces, mis queridos hermanos, esto continúa, pero es un evangelio que está dándole ánimo
y le está diciendo a la iglesia: ánimo, sigue adelante, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es un evangelio, hermano, con un estilo muy sencillo, pero también por otro lado es un evangelio misionero. Aquí vemos a un Jesús saliendo usted aquí no ve Jesús, en ningún momento ve Jesús metido en los templos continuamente. Él va, predica en las sinagogas, va al templo, hace lo que tiene que hacer. Pero normalmente vemos a un Jesús activo, un Jesús caminando por las calles. Van yendo a muchas ciudades, a Berea, a Perea, a Decápolis, y está ahí continuamente moviéndose por todo la Galilea, por toda Judea, por todo Samaria. Y saliendo de las fronteras de Israel, yendo a las ciudades de Tiro, yendo a las ciudades de Sidón, para llevar este mensaje, estas buenas nuevas. Es un evangelio misionero. Es un evangelio que va para los gentiles, porque aquí me está mostrando que Dios quiere llegar a los gentiles. El evangelio de Marcos es el evangelio de un siervo que está en acción. Es el evangelio que nos está mostrando las emociones de ese siervo. Un siervo que tiene emociones y que siente. Ahora, siguiendo con esto, hermanos, estábamos ayer hablando, hermanos, que aquí nos está describiendo, hermanos, un Jesús activo. ¿Cómo es la enseñanza de Jesús? Y eso lo veíamos ayer y hoy lo recapitulamos. Es un hombre, Jesús en su humanidad vino a servir. Y el evangelio de Marcos me está mostrando un Jesús que está continuamente moviéndose. Enseña, está curando, está expulsando demonios. Se retira a lugares apartados a orar muy a la madrugada. La gente lo está buscando continuamente. Él no rechaza a la gente. Deja que la gente se acerque. Expulsa demonios, sana enfermos. Aún utiliza el mismo día, sábado, para sanar. Hermano, y eso escandaliza a los religiosos de su época, porque muchos de estos hombres eran solamente religiosos, tenían una religión pero sin autoridad, una religión vana, tenían una vida pero sin vida, o sea, una religión sin vida, porque realmente no tenían la gloria, la presencia de Dios. Muchos de los fariseos y saduceos de la época de Jesús. Ahora vemos aquí un Jesús que está continuamente moviéndose, enseñando, curando, expulsando demonios. Ahí lo vemos en el capítulo 1, versículo 21 en adelante. Lo vemos ahí, obrando. Y eso lo estábamos estudiando ayer, hermanos. Y es un evangelio que me está mostrando a Jesús continuamente activo. No se queda quieto, continuamente está obrando, trabajando, expulsando demonios, liberando, sanando. Qué hermoso, hermanos. Pero por otro lado también, hermanos, veíamos, hermanos, cómo Jesús, de una manera u otra, llamó a los que Él quiso. Vinieron donde Él y nombró a 12. Él nombró a 12. ¿Para qué los nombró? Número 1, para estar con Él. Y número 2, para enviarlos a predicar con poder. Aleluya. O sea, ¿para qué Dios te llama? La pregunta hoy es, Dios te está llamando, pero Dios te está llamando con 2 propósitos. 1, para que tengas tiempo con Él, para que estés con Él, para que aprendas a estar con Él, para que lo busques, para que tengas una relación profunda con Él, para que lo busques en oración, para que lo busques, que te dejes que Él te pueda ministrar y que Él te pueda llenar de su gloria. Pero después quiere que tú vayas, hermano. Salte las 4 paredes de un templo y ve a buscar el que está perdido. Ve a buscar el que está endemoniado. Ve a buscar el que necesita ser libre. Porque para eso nos llamó Jesús. Amén. En el capítulo 3, versículo 13, vemos cómo Dios hace un llamado, hermanos. Y dice: tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. ¿Sí? Ellos lo acompañarían y los enviaría a predicar. ¿Para qué los llamó? Para que lo acompañen, o sea, para que estén con él. Y 2, para enviarlos a predicar. Y les dio autoridad para expulsar demonios. Estos 12 que él escogió son Simón, a quien se llamó Pedro, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó hijos del trueno, Andrés, Felipe,
Bartolomé, Mateo, el recaudador de impuestos, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, quien fue después el que lo traicionó. Hermano, aquí me está mostrando Marcos cuáles fueron esos 12 que él llamó. Esos 12 que él llamó, y los llamó con un propósito, para estar con él y para enviarlos a predicar, y para que al predicar la gloria de Dios descendiera donde ellos fueran y los demonios se sujetaran en el nombre de Jesús y mucha gente fuera libre, porque Jesús lo que dijo es: el reino de los cielos se ha acercado. La pregunta hoy es: ¿la iglesia está haciendo ese trabajo, hermanos? La iglesia está cumpliendo esa función, hermanos. La iglesia, usted y yo, somos esos hombres llenos del poder de Dios, ungidos por el Espíritu Santo, que Dios nos está usando para hacer esta labor que Dios nos ha mandado. Más adelante en el capítulo 3, pero en el capítulo 34, a Jesús le dice: mira, tu madre, tus hermanos te están buscando. Luego la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo. Se quedaron afuera y mandaron a decir que saliera para hablar con ellos. Había una multitud sentada alrededor de Jesús y alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están allá afuera y te están llamando. Jesús entonces le respondió: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban a su alrededor y dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aleluya. Entonces aquí estamos viendo cómo Jesús, hermanos, ¿sí? La gente lo está esperando, la gente lo busca, la gente lo necesita. Y Él dice: yo necesito sacar este tiempo para todo el mundo, para predicar esta palabra, ¿sí? Él dice: para mi familia voy a tener tiempo. Ojo, también tenemos que sacar tiempo para nuestra familia y estar con ellos, hermanos. Pero también hay tiempo para estar sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, y a partir de este momento, en el capítulo 4, empezamos a ver cómo Jesús les empieza a hablar a través de parábolas. Las parábolas de Jesús son fragmentos vívidos de cotidianidad, que apelan a la vida de los oyentes, imágenes vivas del dinamismo del reino que ya ha comenzado. O sea, ¿qué es una parábola? La parábola es una enseñanza que Jesús toma, pero de la cotidianidad. Busca lo que es cotidiano y de ahí, de lo que es cotidiano y que la gente está acostumbrada a ver como con su cotidianidad, entonces de ahí hace una enseñanza, de ahí saca una enseñanza y deja una enseñanza. Entonces empieza a hablarles a través de parábolas y una de ellas es la parábola del sembrador. Y la gente va a entender porque la gran mayoría del pueblo judío es un pueblo agricultor. Sabe lo que es la semilla, sabe lo que es salir, sabe lo que es el buen terreno, sabe lo que es preparar un terreno para sembrar. Entonces por eso él le habla de esta parábola, la parábola del sembrador. Y habla entonces, y la enseñanza aquí es que la palabra de Dios debe de ser sembrada en los corazones. Pero que habrá terrenos buenos, pero habrá terrenos también malos. Por otro lado, habla de la parábola de la lámpara. Y habla de la importancia de esa lámpara. Y que una lámpara, hermano, no se pone, no se esconde. Que una lámpara se pone arriba, en la parte superior, para que alumbre todo. En ese tiempo era muy común las lámparas de aceite. Se utilizaba el aceite como combustible, pero las lámparas, no había energía eléctrica en ese tiempo. Entonces, ¿cómo se iluminaba de noche una casa? Con una lámpara de estas. Y entonces, ¿dónde se colocaba? En la parte más alta. Por eso Jesús dice: ustedes tienen que ser como esas lámparas, encendidas, llenas de mi presencia, que donde lleguen, hermano, ustedes alumbren a los demás, que ustedes sean ejemplo a los demás, hermanos. Por otro lado, habla de la parábola de la semilla de mostaza, ¿sí? Y ahí continuamos viendo a un Jesús obrando. Ahora hay otro aspecto que me llama mucho la atención. Jesús cómo calma la tempestad, ¿sí? Porque aquí dice: al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron.
Pronto se desató una tormenta tan feroz y violenta que las olas trataban de entrar en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: ¡Silencio! ¡Cálmense! De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaron unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Hermano, aquí está. Aquí estamos viendo un pasaje de las Escrituras maravilloso, porque Jesús ve la necesidad de pasar al otro lado del mar de Galilea, porque hay ahí una necesidad. El otro lado del mar de Galilea ya dejaba su región Galilea y pasaba a la región de Decápolis. Era una región de paganos, una región de personas gentiles que no recibían la palabra de Dios, pero que también necesitaba que ellos llegaran a los pies de Cristo. Cuando al otro lado llegan, entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos. Y cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió entre las tumbas a su encuentro. Y le dijo: este hombre vivía entre las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual lo hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas. Oh, tremendo, hermanos. Y destrozaba los grilletes, y no había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido, gritó: ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu: sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le contestó: me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Aquí vemos, hermano, la necesidad de un hombre que está totalmente endemoniado, enajenado. Por nosotros podríamos decirle que está loco, pero este hombre necesitaba de ser libre por el poder de Dios. Hermano, había aquí una necesidad, y aquí les está mostrando a sus discípulos, hermano, que donde hay un alma necesitada hay que ir, hermanos. Tenemos que ir, siempre y cuando haya un alma que necesite de Cristo, no importa dónde haya que ir, hay que ir, hermanos. Y aquí vemos este hombre, hermanos, que está poseído, y cuando los demonios que están dentro de él hablan, dice: Legión me llamo. Legión me llamo, porque somos muchos. Recuerde que la legión romana estaba formada por entre 5,000 a 6,000 hombres. Si me dice que es legión o legión me llamo, es porque aproximadamente hay entre 5,000 a 6,000 demonios dentro de este hombre. Ahora, esta región es una región de paganos. Esta región es una región de gentiles. Pero esta región necesita también de Cristo. Hay veces usted y yo, hay veces estigmatizamos y decimos: no, tal vez esas personas no lo merecen. No, hermano, allá en esos lugares también Cristo necesita llegar, aleluya. Allá también Cristo necesita ir. Este mensaje tiene que ir allá también, aleluya. Entonces aquí vemos, hermano, que lo importante aquí es la fe. La fe, la fe, la fe. Y me hizo acordar, hermanos, hace un tiempo atrás, hace ya varios años, que me invitaron a una iglesia, la iglesia del Camino del pastor Jaime Carrasco. Estoy hablando ya hace unos 10 años más o menos. Cuando yo llegué a la iglesia, estaba allí sobre la Tercera Norte en ese tiempo. Y cuando llegué a la iglesia, había un joven que lo habían llevado a la iglesia. Ese joven iba camino a un psiquiátrico. Estaba totalmente ido, su mente estaba ida. Su capacidad de razonar no la tenía. Y el Espíritu Santo me dijo: ora por él.
Le dije a los diáconos, ¿hay un lugar donde podamos orar por él, que lo podamos llevar aparte? Y me dijo, sí, pastor. Y lo llevamos aparte a un lugar, empezamos a orar y el Espíritu Santo me mostró por qué había que orar por él. Y ese mismo instante fue libre, la gloria es para Dios. Parecía que hubiera despertado de un sueño. Automáticamente dijo, uy, ¿dónde estoy? ¿Qué me pasó? ¿Por qué estoy así? Dios lo hizo libre. Los demonios lo tenían atado, hermano. Hay personas que están atadas por los demonios, pero necesitamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que con esa fe y esa unción del Espíritu Santo vayan y hagan libre esas personas. A partir, hermanos, de aquí encontramos entonces que Jesús sigue sanando, ¿sí? Sigue sanando. Y ahí más adelante vemos el testimonio de un hombre llamado Jairo. Era importante hombre de la sinagoga. Era un hombre muy importante, hermanos. Dice, entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies. Jesús se devuelve otra vez. Vuelve otra vez de esa región de los Gadarenos. Regresa otra vez a Galilea. Cuando llega de nuevo a Galilea, ¿con quién se encuentra, hermano? Con un hombre muy importante, funcionario de la sinagoga. Y le dice, tengo mi hija gravemente enferma. Dice, entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamada Jairo, lo cual vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. Mi hija está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió. Apretujaba a su alrededor. Y una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Esta es la mujer que tocó el manto de Jesús. La mujer que dijo, si tan solo tocare el borde de su manto. Un testimonio de fe y confianza en Jesús. Alguien que se atreve a tocarle una palabra personal de Jesús, que quiere mirar cara a cara quién confía en él. Hermano, hay dos casos aquí. Un hombre importante llamado Jairo, que se arrodilla a Jesús y le dice, Señor, ven a mi casa. Mi hija está gravemente enferma. Apenas tiene 12 añitos. Está muriéndose. Ven, por favor. Y mientras él va, la multitud lo aprieta. Y hay una mujer que dice, si tan solo tocar el borde de su manto. Yo no necesito que me mire. Yo no necesito que él se fije en mí. No necesito que él conozca mi nombre. Solamente necesito un milagro. Y yo sé que con solo tocarlo, yo voy a ser sana. Hermano, esto se necesita fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cristo hoy está necesitando hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de fe. Hombres que le digan a Jesús, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Aleluya. Aquí estoy. Aleluya. Oh, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener fe. Ayúdanos a tener fe. Aleluya. Ayúdanos a tener fe. Hermano, aquí son historias hermosas. Después de eso viene el capítulo 6. Hermanos, y a partir del capítulo 6, muchos rechazan. Sí, Jesús es el pan que se parte y se reparte. Jesús multiplica el pan ante la necesidad de la gente. Aquí estamos viendo, hermanos, y cómo Jesús alimenta a estos 5,000. Alimenta, hermanos. Los discípulos no pueden entender casi nada de los panes. Los fariseos atacan al ver a los discípulos comer pan con las manos impuras y hasta los critican, hermanos. Entonces, aquí vemos esto. Aquí vemos un Jesús continuamente obrando, hermanos. Jesús es el pan de vida. Es el único que puede alimentar y saciar la vida. Todavía no entienden ni comprenden. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Jesús cura a un sordo. Jesús cura a un ciego. En el capítulo 7, hermanos. Ahí está. Y vemos aquí algo que me llama la atención. En la fe de una mujer que no es judía, que es gentil. Capítulo 7, versículo 24. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió más hacia el norte, a la región de Tiro, y no quería que nadie supiera en qué casa se estaba hospedando, pero no pudo ocultarlo. Enseguida una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies. Su hija estaba poseída por un espíritu maligno, y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Con la mujer era una gentil, nacida de una región de Fenicia que está en Siria. O sea, esta no era una judía, esta era una gentil. Aquí me lo está diciendo la palabra. Era nacida en la región de Fenicia.
que estaba en Siria. Y Jesús le dijo, primero debo alimentar a los hijos de mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. En verdad, Señor, respondió ella, pero hasta a los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Buena respuesta, mujer. Ahora vete a tu casa, porque el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a su hija tranquila, recostada en una cama, y el demonio se había ido, hermanos. La pregunta hoy es, hermanos, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué está pasando, hermano, con la iglesia en este tiempo? ¿Qué está pasando con la iglesia, hermano? Dios necesita hoy una iglesia llena de su Espíritu Santo. Hoy Dios necesita una iglesia poderosa y empoderada con el poder del Espíritu Santo. Hay gente, hermano, que hoy está siendo atormentada por los demonios. La respuesta es usted y soy yo. Dios necesita sus manos. Dios necesita mis manos. Dios necesita hoy una iglesia llena de su unción y de su poder. Basta, iglesia, ya llegó el momento de levantarnos en el poder del Espíritu Santo. Hay una gente necesitada allá afuera, hermano, allá afuera hay gente poseída por los demonios. Hay gente atormentada por los demonios. Hay gente que le están haciendo hechicería y brujería y necesitan ser libres por el poder del Espíritu Santo. Allá afuera, hermano, hay hombres y mujeres que necesitan desconocer que Jesucristo sana, imponer manos sobre enfermos y ellos sean sanos, hermanos. Hoy necesitamos una iglesia vívida, una iglesia que sea como Jesús se movía, hermanos. Ahí estamos viendo, hermanos, capítulo, después de eso, hermano, sigue el evangelio de Marcos, me sigue mostrando a Jesús alimentando a 5,000. Un Jesús, hermanos, sanando a un ciego. Un Jesús sanando a sordos. Hermanos, y viene ya un capítulo que es el capítulo 11, hermanos. Y ya en este capítulo 11, hermanos, hay un capítulo, el capítulo 10, hermanos. Jesús tiene un encuentro con un joven rico, un joven con mucho dinero y un joven que quería seguirlo, pero el mismo dinero no le iba a permitir que lo siguiera. Cuando Jesús estaba por emprender, estoy leyendo capítulo 10, versículo 17. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se le arrodilló y le hizo esta pregunta: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para poder heredar la vida eterna? Jesús le contesta: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, ¿tú conoces los mandamientos? No cometerás asesinato, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás a nadie, honrar a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos estos mandamientos desde que era muy jovencito. Jesús miró al hombre y sintió un profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda, vende todas las posesiones que tienes, entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de las palabras y Jesús volvió a decir: queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron totalmente atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaban. Jesús lo miró fijamente y le dijo: humanamente hablando es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Entonces Pedro comenzó a hablar. Nosotros hemos dejado todo para seguirte, le dijo. Así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o aún madre, o padres, o hijos, o bienes materiales por mi causa, y por llevar esta buena noticia, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución. Y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá vida eterna. Pero muchos que ahora son
los más importantes, en este día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes en este día serán los más importantes. Déjame decirte, iglesia, servirle a Cristo es lo más hermoso que hay. Y hacer la voluntad de Dios es lo más lindo. Y yo puedo decirlo, hermano, que Dios me ha regalado hermanos y hermanas en todas las partes de Colombia, donde yo voy a predicar, hermano. Si voy en este momentico, hermano, si Dios me permite ir al Cauca, hermano, allí tengo hermanos y hermanas que me están listos a recibirme en sus casas. Si Dios me dice, ve como me ha dicho, ve a Nariño, ve a Pasto, hermano, allá hay hermanos, hermanas que ponen a disposición sus casas, que se pelean por tenerlo a uno en sus casas, por atenderlo, hermano, por decirle, pastor, ¿qué necesita? ¿Dónde quiere ir? ¿Qué necesita? Eso es lindo, hermanos. Eso es hermoso. Si voy a Mocoa, hermano, allá tengo muchos amigos, hermosos amigos, hermosas personas. Cuando voy a Mocoa, voy a Puerto Asís, voy a La Hormiga, voy a cualquiera, ahorita, cualquiera de estas ciudades del Putumayo. Dios tiene personas que están ahí listas para atenderlo a uno. Y esto es hermoso, hermano. Hagamos la voluntad de Dios, hermano. Hagamos la voluntad de Dios. Ahora, a partir del capítulo 11, la entrada triunfal de Jesús, la entrada de Jesús en Jerusalén cumpliendo la tradición mesiánica. Por las noches va a descansar a Betania. Es el símbolo profético. Expulsa los vencedores del templo, quitando a Nehemías. Aquí es cuando Jesús entra triunfal a Jerusalén, pero empieza a expulsar, hermanos, en el templo. Jesús despeja el templo y dice, han convertido mi templo en una cueva de ladrones. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo. Estoy leyendo capítulo 11, versículo 15. Y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Y les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa oyeron lo que Jesús había hecho, comenzaron a planificar cómo quitarle la vida, pero tenían miedo de Jesús, porque la gente estaba asombrada de su enseñanza. Esta tarde Jesús y los discípulos salieron de la ciudad, y a la mañana siguiente, a pasar junto a la higuera, él la había maldecido. Los discípulos notaron que había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó, mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Entonces dijo a sus discípulos, tengan fe en Dios. Y les dijo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate a la mar, y sucederá, pero deben de creer de verdad que ocurrirá y que ninguno duda en el corazón. Hermano, qué hermoso. Y aquí estamos viendo esta controversia. Y por último, hermano, la parábola. Hermano, empezamos ya el capítulo 14 y el capítulo 15. Y en el capítulo 14, en el capítulo 15, hermanos. Pero en estos otros capítulos, hermanos, capítulo 13, habla de los impuestos para el César. Y dice, da a Dios lo que es de Dios, pero da al César lo que es del César. Y por otro lado también veo una mujer, hermanos, que da poco. Aparentemente, pero dice, esta mujer dio todo lo que tenía. Sí, y por otro lado, hermanos, habla quién es el Hijo de Dios. En el capítulo 13 habla acerca del futuro. Y habla un poco, hermanos, un mensaje acerca del futuro. Da un mensaje escatológico acerca del futuro. Da un mensaje escatológico ya en el capítulo 13. En el capítulo 13 da un mensaje escatológico. Y cuando Jesús salía del templo ese día, uno de sus discípulos le dijo, maestro, mira estos magníficos edificios. Observa las impresionantes piedras en los muros. Y Jesús le respondió, sí, mira, estos grandes edificios, pero serán demolidos por completo. No quedará aquí una piedra sobre otra piedra. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos, al otro lado del valle del templo. Pedro, Santiago y Juan y Andrés se le acercaron en privado y le empezaron a preguntar, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal nos indicará que están por cumplirse? Y Jesús le contesta, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador. Y engañarán a muchos, y ustedes oirán de guerras y amenazas de guerras, pero no se dejen confundir ni llenar por el pánico.
Es verdad que estas cosas deben de suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación va a entrar en guerra contra otra, un reino contra otro reino. Habrá terremotos en muchas partes del mundo y también hambres, pero esto es solo el comienzo de los dolores. Esto es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego van a venir más. Hermanos, ya estamos en estas señales que nos está indicando este evangelio. Ya la estamos viviendo, hermanos. Cuando estas cosas comiencen a suceder, tengan cuidado. Les entregarán a tribunales y los golpearán en las sinagogas. Serán sometidos a juicio ante gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esto será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Pues la buena noticia primero tiene que ser predicada a todas las naciones. Hermano, hoy estamos viendo cómo a lo malo le llaman bueno y lo bueno le quieren llamar malo. Cómo hoy se está promocionando, hermanos, más la violencia, más la ideología de género. Pero cuando alguien quiere predicar la palabra de Dios y hablar esta Biblia, esta palabra de Dios que yo tengo aquí en mis manos, la quieren prohibir en muchos países. Es un delito. Ayer estaba viendo un documental y me impresionó de Corea del Norte y Dios me puso a orar por Corea del Norte. Pero en Corea del Norte, usted como turista, primero es muy difícil llegar. Segundo, usted para poder ir allá tiene que ir con un permiso del gobierno. Tercero, tiene que demostrar para qué va a ir. No puede tomar fotos, no puede tomar fotografías, nada. No puede hacer filmaciones ni nada. Tercero, usted tiene que ir, pero tiene que ser guiado por guías turísticos. Que ellos lo van a llevar a la ciudad de Pyongyang, creo que así se llama la capital. Y fuera de eso, a los otros sitios turísticos. Pero no se puede despegar del grupo. Entonces, hay un régimen totalitario. Totalmente. Usted como turista no puede llevar una Biblia en su equipaje. Si la lleva, puede ser arrestado y puede quedarse ahí, ya arrestado por el resto de su vida. Hermano, esto es complicado. Por eso ya la palabra de Dios lo estaba diciendo, hermanos. Por eso la palabra de Dios dice, y cuando estas cosas comiencen a suceder, tengan cuidado. Los entregarán a los tribunales y los golpearán en las sinagogas. Serán sometidos a juicio ante los gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero será una oportunidad para que ustedes hablen de mí. Pues la buena noticia primero tiene que ser predicada a todas las naciones. Y cuando los arresten y los van a someter a juicio, no se preocupen de antemano lo que van a decir. Solo hablen lo que Dios les diga en ese momento. Porque no serán ustedes los que hablen, sino por el poder de mi Espíritu Santo. Un hermano va a traicionar a muerte a su hermano. Un padre traicionará a su propio hijo. Y los hijos se rebelarán contra sus padres y hará que los maten. Todos los odiarán a ustedes por ser mis seguidores. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo. Llegará el día cuando verán el objeto sacrílego que causa la profanación, de pie en el lugar donde él no debe de estar. Preste atención, entonces los que estén en Judea huyan a las colinas. La persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. El que esté en el campo no regrese ni para buscar su abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres que están en embarazo y las madres que amamantan. Oren para que la huida no sea en invierno, pues habrá gran angustia en esos días, cualquier momento, desde que Dios creó al mundo. Jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que el Señor acorte el tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, porque por el bien de los elegidos, Él ha cortado esos días. Entonces alguien les va a decir, miren, aquí está el Mesías, allí está, no lo crean, pues se levantarán falsos cristos, falsos profetas, realizarán señales y milagros para engañar, si es posible aún, a los escogidos de Dios. Tengan cuidado, les advierto esto de antemano. En este tiempo, después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gran gloria. Y Él enviará sus ángeles para que reúna a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir sus hojas, ustedes saben que el verano se está acercando. De esta misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que el regreso está muy cerca a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación
hasta que todas estas cosas empiezan a suceder. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no van a desaparecer jamás. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora que van a suceder estas cosas. Ni siquiera los ángeles en el cielo ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Y para ustedes tampoco saben cuándo llegará este tiempo. Manténganse en guardia, estén alertas. La venida del Hijo del Hombre puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Cuando salió de su casa, dio instrucciones a cada uno de sus esclavos sobre el trabajo que debían de hacer y les dijo al portero que esperaba su regreso: ustedes también deben de estar alerta, pues no saben cuándo regresará el amo de la casa. Si en la tarde, a medianoche, durante la madrugada o al amanecer. Que no los encuentre dormidos cuando llegue sin previo aviso. Les digo a ustedes lo que digo a todos: manténganse despiertos, esperándolo a Él. Hermano, qué hermosa enseñanza esta. Y este es el mensaje escatológico que Jesús da. El mensaje acerca del futuro. Y nos está diciendo: estemos alertas cuando empiecen a ver todas estas cosas. Cuando vean que Israel es otra vez nación. Cuando vean que Israel recupera Jerusalén como nación. Como su capital amada. Hermanos, guerras, rumores de guerra, terremotos en diferentes partes. Todo esto, hermanos, es porque la venida mía ya se está acercando. Ahora, yo voy a venir. Ahora, aquí me está hablando de su segunda venida. Y tienen que reconstruir los judíos el templo. Y cuando los judíos reconstruyan el templo, vendrá el anticristo para profanar el templo y colocar un objeto sacrílego ahí, como lo hizo Antíoco IV Epifanes en la época intertestamentaria. Exactamente lo mismo. Y cuando eso suceda, hermano, escúcheme bien, entonces ya la venida de Cristo estará muy cerca. Porque los judíos van a ser perseguidos por el anticristo. Van a ser perseguidos. Y Dios va a salvar a su pueblo elegido. Porque su pueblo judío, su pueblo de Israel, porque ellos son los elegidos. Ahora, antes de eso, hermanos, estamos nosotros, la iglesia. La iglesia, usted y yo. Y antes de que muchas cosas de estas sucedan, la iglesia se va con Cristo. Estemos preparados, hermanos. En cualquier momento, Cristo viene por su iglesia. Y ya, hermanos, vamos cerrando este evangelio de Marcos. Porque ya aquí Jesús está en la última cena. Ya, cuando Él da este mensaje es porque está en Jerusalén y ya se está despidiendo de sus discípulos. Les está diciendo: mi partida está cercana. Hace la última cena, les dice que ese es el nuevo pacto por su sangre y que ellos van a ser salvos. Habla de que Pedro lo va a negar. Ora en el Getsemaní y le pide a Dios fortaleza y le dice: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Por último, lo traiciona Judas Iscariote. Es arrestado y llevado ante el concilio, ante el Sanedrín. Y después Pedro niega a Jesús. Se cumple esa palabra profética. Lo llevan ante Pilato para que sea enjuiciado. Pilato lo manda a azotar, pero después dice que no encuentra ninguna culpa en él para matarlo. Pero entonces estaba en una fiesta judía próxima a cumplirse y era la tradición soltar un preso. Entonces dice: aquí hay dos, Barrabás y Jesús. ¿A quién le suelto y a quién mato? Suéltenos a Barrabás y mate a Jesús. Él dice: yo me lavo las manos. Este hombre es inocente. Y entonces lo crucifican. Muere Jesús. Empieza la crucifixión a las 9 de la mañana. Y termina a las 3 de la tarde. Jesús muere agonizando 6 horas. Desde las 9 hasta las 3 de la tarde. Bajan su cuerpo, lo entierran. Pero resucita como Él había dicho. Al resucitar se encuentra con sus discípulos. Les da las instrucciones. Y por último asciende al cielo. Este es el evangelio de Marcos. Y así termina este evangelio. Mostrándonos un Jesús siervo. Que vino a servir, a hacer la voluntad de Papito Dios, a aprovechar el tiempo, a que cada día aprovecharlo. Mañana empezaremos un nuevo evangelio, el evangelio de Lucas. No te lo pierdas, uno de los evangelios más hermosos, escrito por un no judío, un gentil, de nacionalidad italiana, médico, historiador, un hombre preparadísimo,
que recopila una información maravillosa y escribe uno de los evangelios más hermosos, el Evangelio de Lucas. Es un relato bien explicadito de la vida de Jesús. No omite nada, hermanos. Y mañana vamos a estudiar este maravilloso evangelio. Muchas gracias, hermanos, por estar aquí en esta mañana. A todos un fuerte abrazo. A mi tía Estela un fuerte abrazo. A Juan Carlos Delgado Grijalva. Saludo a Yesenia Rojas. Saludo a la pastora Gerardina Agudelo. Saludo a nuestro hermano Andrés Molina. A Cristian Escobar. A mi prima Teresa Vázquez. A mi hermano Leonidas Romero Morena. A Franklin Armando Maña Mendoza. Ruby Isabel Palacio Muñoz. A Amelia Montenegro Rosa. A Rosa María y Rosa Elena Bolaños, Rosa María Montalvo, a Lilian Carrasquillo, a Juan Carrasquillo, a mi mamá Aida Restrepo, a María Eugenia Gómez Oquendo, que nos ve desde la hermosa Ciudad de México, a todos mis hermanos, un fuerte abrazo, bendiciones, a mis tíos, a todos los que nos están sintonizando. No olviden que esta enseñanza queda grabada también en un canal que se llama canal de YouTube. Mi nombre es Alberto Alfonso. Ustedes me pueden encontrar así como Alberto Alfonso Rojas en mi canal de YouTube. No olviden suscribirse, compartir esta enseñanza a otros. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Papito Dios. Bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias por esta palabra que llega a nuestros corazones. Gracias por este evangelio de Marcos que nos muestra a un Jesús haciendo, obrando, moviéndose de un lugar a otro. Que no hay tiempo sino para predicar la palabra, para llevar este mensaje. Qué lindo, poder entender este mensaje en esta mañana. Gracias, Señor Jesucristo, por lo que viniste a hacer. Nos diste el camino, nos enseñaste y hoy nos quieres que hagamos lo mismo. Por tanto, ustedes vayan y lleven este mensaje también, estas buenas nuevas. Padres, gracias te doy. Oh, qué bueno, hermano. Saluda a mi hermano Luis Eduardo Mina desde Radio Superactiva de España. Qué bendición. Saluda a Luz Miriam Agudelo Arango. Oh, bendito y alabado es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. España para Cristo. España para Cristo. A Mercedes Cárdenas también la saludamos a través de este medio que está cerca de Barcelona, en España. Que la gloria de Dios esté por allá. Mis queridos hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Un feliz almuerzo, una feliz y bendecido resto de día. Que la gloria de Dios repose sobre sus vidas y que la unción de Cristo esté sobre ustedes. No olviden, mañana 11 de la mañana, directo, Facebook Live, por este mismo canal, estudiaremos Evangelio de Lucas. Hablaremos de su propósito, de su autor, de la fecha de su escritura, de los temas más importantes que trata, cuál es el versículo clave. Y también hablaremos de algunas peculiaridades de este evangelio de Lucas. Recuérdese que Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos, porque tanto Marcos como Lucas tanto Mateo como Lucas toman de Marcos y tienen relatos muy parecidos y muy similares. Y son los evangelios que me muestran a Jesús desde el punto de vista humano, mientras que Juan me lo muestra desde el punto de vista divino, su divinidad. Luis Mina, Dios te bendiga, allá en España. Que la gloria de Dios esté en tu vida. Sigue adelante sirviéndole a Papito Dios y síguele sirviendo a través de Radio Superactiva allá en España. Sigue predicando este mensaje. Cristo viene pronto. Aleluya. Maranata. Cristo viene. Que tengan una feliz y bendecido día.